Este problema corresponde al método integral en el estudio de la cinética química que estamos haciendo en este momento. Nos dan una reacción homogénea, 2 moles de A gaseoso reaccionan para darnos un mol de B gaseoso más 3 moles de C gaseoso. Nos dice en el problema que la temperatura es 200 grados centígrados, asumimos que se mantiene constante. Nos dan datos experimentales para la presión del reactivo, que disminuye en función del tiempo, y el tiempo está en horas. Nos piden determine el orden de la reacción, la velocidad al cabo de las 10 horas y el tiempo transcurrido cuando la presión total del sistema llega a 1000 milímetros de mercurio. Lo primero que hay que hacer en el método integral es tratar de determinar si la cinética es de orden 1, en la que se debe cumplir esta ecuación: logaritmo de la concentración o la presión que queda del reactivo es igual al logaritmo de la presión inicial o de la concentración menos la constante de velocidad de orden 1 y el tiempo. Esta es una ecuación de la forma y mx más b, en el cual, si graficamos el logaritmo neperiano de c, y en función del tiempo, nos debe dar una línea recta con pendiente negativa. El intersecto corresponde al logaritmo de la presión inicial y la pendiente de la curva corresponde a la constante de velocidad, pero siempre, en nuestro caso, con signo positivo. Primero, determinamos los logaritmos neperianos para cada una de las presiones dadas en el ejercicio y, con ayuda de la calculadora Casio, aplicamos el método de los mínimos cuadrados y determinamos el coeficiente de regresión lineal. En este caso nos da 0,92. Lo máximo que nos puede dar es 1. Hay una dispersión de 8% en los datos. El próximo paso es determinar si la reacción sigue una cinética de orden 2. La ecuación a aplicar en este momento es el inverso de la concentración o presión del reactivo que queda en cualquier tiempo t, es igual al inverso de la concentración o presión inicial más la constante de velocidad por el tiempo. En este caso sacamos primero los inversos de las presiones de los reactivos, la colocamos en esta columna y determinamos el coeficiente de regresión. En este caso nos da 1, es el máximo, y podemos concluir, comparada con la ley de orden 1, que la cinética de la reacción es de orden 2. También le pedimos en este caso a la calculadora, al aplicar los mínimos cuadrados, que nos dé la constante de velocidad, 3,03 por 10 a la menos 4. Si graficamos en Excel estos datos experimentales, nos debe dar una línea recta con pendiente
positiva, la pendiente es la constante de velocidad y el intersecto es el inverso de la concentración. En este caso, la reacción es de orden 2 y su constante de velocidad es 3,0303 por 10 a la menos 4 milímetros a la menos 1 de mercurio, horas a la menos 1, o torr a la menos 1 por hora a la menos 1. La segunda pregunta es que se calcule la velocidad de la reacción química al cabo de las 10 horas. Ya sabemos que la reacción es de orden 2 y la ecuación o la ley a aplicar es la de orden 2. En este caso conocemos la presión inicial, el tiempo nos lo dan como dato, 10 horas, la constante de velocidad desconocida y calculamos la presión del reactivo que queda al cabo de las 10 horas. Reemplazando los valores, sacando el inverso, nos da 220 torr, que corresponde a la concentración del reactivo al cabo de las 10 horas. Finalmente escribimos la ley diferencial de velocidad, que es igual a la constante de velocidad multiplicado por la presión del reactivo que queda a las 10 horas elevado al cuadrado y nos da 14,67 torr o milímetros de mercurio por hora. La tercera pregunta se refiere a que se calcule el tiempo para una presión total de 1000 milímetros de mercurio o torr. En este caso hacemos uso de la estequiometría de la reacción química. Planteamos que para un tiempo t igual 0, la presión inicial del reactivo es P sub I. Para ese mismo tiempo reacciona una cierta cantidad, que es, en este caso es menos 2px, y se forma en ese mismo tiempo un px de B y 3px de C. Al final nos queda en ese mismo tiempo de reactivo P sub I menos 2px, que es la cantidad que finalmente debemos colocar en la reacción, en la ley de orden 2. Sumamos las presiones finales, asumiendo que se cumple Dalton, nos da entonces que la presión total para la condición final de cualquier tiempo es igual a P sub I, 3 más 1, 4, menos 2 más 2px. Despejamos el valor de px, presión total menos P sub I entre 2. Reemplazamos los valores para nuestro problema específico. La presión total es 1000 milímetros de mercurio. La presión inicial es 660. Dividimos entre 2 y nos da el px 170 milímetros de mercurio. En este momento ya podemos calcular la cantidad de reactivo que nos queda cuando la presión es 1000 milímetros de mercurio. Reemplazando entonces, la presión inicial es 660, el 2 es una constante por la estequiometría, P sub X lo acabamos de calcular, 170, y finalmente nos da 320 torr del reactivo que queda para la presión de 1000 milímetros de mercurio. Finalmente aplicamos la ley de orden 2, despejamos el tiempo, la presión del reactivo que queda es 320, la presión inicial es 660, conocemos la constante y finalmente nos da como respuesta 5,31 horas, que es el tiempo que debe transcurrir
para que la presión total en la reacción química corresponda a 1000 milímetros de mercurio.